Aquí comienza otra entrega de Encuentros en la Pulpería. En el edificio que hoy lo vemos muy deteriorado, en la esquina de las calles Francisco García y Zoilo Pereira, a pocos pasos de la estación de ferrocarril, estaba la popular Casa de Encuentro de Rojas. En 1914 estaba instalada allí la fonda de don Pedro Perico Lemos. Ya para 1935, con la llegada de los ingleses para la construcción de la estación y las vías férreas, la antigua fonda llega a la categoría de hotel, con 28 cuartos con baños privados. En 1965, don Manuel Alcalá Rojas y su hijo Neri instalan allí una casa nocturna, la que estuvo funcionando hasta alrededor de 1990. Para saber más sobre este edificio y un poco del movimiento que había allí, invitamos a un amigo y conocido vecino de Río Branco que nos va a contar un poco más y vamos a quedar sabiendo sobre la historia de ese local. Neri Rojas, es un placer recibirlo aquí en el Encuentro en la Pulpería, es un placer que esté con todos nosotros y como es costumbre, esperamos que usted nos relate un poco la historia de esa casa nocturna de esos años. Bueno, esto funcionaba como un hotel común, llegaba gente, se atendía, se daba mucha comida ahí, siempre se trabajó mucho con restaurante porque estaba cerca de la estación, ahí comían los muchachos todos de AFE, maquinistas, foguistas, telegrafistas, era un movimiento continuo. Ahí se trabajaba hasta las 2, las 3 de la madrugada, que era la salida del tren, se despachaba a la gente que se iba en el tren, que tomaban café con leche antes de irse, había una Cimbali que preparaba cortado, capuchino, chocolate en invierno, cafecitos chicos. Bueno, la gente se levantaba muy temprano y se desayunaba para irse al tren. Y después seguía la función todo el día. El edificio, la empresa se dividía, era una parrilla. Una gran parrillada. Tenía espacio para 40 mesas había y se podía meter en las 40 mesas 80 personas sentadas cabían ahí. Ahí se vendía media vaca por noche y 30, 40 kilos de chorizo, de cerdo, mezcla con carne de vaca, fabricado ahí mismo, se hacía la factura toda, y se vendía en la noche. Ahí se vendía 100 kilos de carne en la noche y ya de mañana había que reponer de vuelta porque para el mediodía no quedaba más nada, ensalada rusa, ensalada verde, de todo tipo de ensalada. Se atendía muy bien porque era gente de campo y la gente de campo no escatima peso, la gente de campo le gusta comer bien y ser bien atendido. Porque ellos andan de bombacha pero tienen plata para pagar. El atendimiento para ellos es fundamental. Vos los atendés bien y la gente de campo viene siempre. Porque a ellos les gusta la atención y buena comida. Que vos, el pancito y la manteca y todos los elementos que van al almuerzo o a la cena estén presentes en la mesa. No esas mesas mercenarias que presentan que no tienen pan, no tienen una manteca, no tienen nada. Eso se cobraba integrado a la comida. Cuando se cobraba ya se integraba la manteca y todo lo que comían. Algún quesito también se ponía picadito porque había gente que le gustaba picar algo antes. Neri, y sobre la esquina que da a Zoilo Pereira, allí era un dance con una barra. Un dance con una barra que cabían unas 15, 20 personas y había un sofá en el fondo donde las chicas se sentaban. Ahí vos llegabas, te atendía una recesionista en la puerta, tocabas el timbre, te atendía una recesionista, te preguntaba qué era lo que tú necesitabas. Si necesitabas una chica, te decía, bueno, allí tenés 15, podés elegir la que te guste, están todas esperando visitas. Entonces tú llegabas ahí, mirabas todo ese ejemplar de mujeres bonitas y ahí elegías la que te servía. Y al mismo tiempo, sobre el centro del edificio, nos contabas que estaba la parte del motel, donde estaban los En cuartos. el medio estaba la entrada donde yo
tenía el equipo para tocar música para los dormitorios y para el dancing y para la parrillada. Se ponía música a 8 decibeles de altura. Vos estabas comiendo, te daba para conversar con una pareja tranquilo, sin que te perturbara la música suave. En aquella época había buenas orquestas, eran preciosas las orquestas que había para poner en los discos de vinílico grandes. Aquello no existían los otros chiquitos que hay ahora. Eso eran los discos grandes de vinílico. ¿Y la música era... ¿Hubo también orquestas o algo al vivo? Orquesta se trabajaba viernes, sábado y domingo con orquesta, pero había un salón que estaba medio subterráneo en el medio del motel. Ahí se hacía bailes con orquesta, ahí se ponía la orquesta a tocar y la gente que entraba al dancing no bailaba en el dancing, se iba a bailar allá. No se cobraba entrada, entraban por adentro, pero era gente seleccionada porque las mujeres que había en el baile con orquesta no eran las mismas que estaban en el dancing de la esquina. Ahí lo recibían y lo fletaban para el fondo. Bueno, en esos bailes con orquesta se tomaba solo whisky y las mujeres tomaban martini o lo que fuera, más liviano que el whisky, pero ahí se consumía. Ahí para entrar, por ejemplo, el tipo tenía ya que tener bastante plata para gastar, porque no se le cobraba entrada, pero la consumición sí. Y ahí se consumía mucho, ¿no? Se consumía mucho, eran 15, 20 botellas por noche de whisky que se consumían solo en la esquina, en el dancing, fuera lo que tomaban en la parrillada, que ahí se tomaba mucha cerveza. Nosotros comprábamos los barriles de cerveza que venían con canillita y lo vendíamos por vasos. Los vasitos eran unos vasos de madera. Vos llegabas, lo destornillabas ahí salía la cerveza heladita, todo. Era con serpentina adentro que se enfriaba la cerveza. Era lo que se tomaba en el baile ahí. ¿Y la clientela, los clientes? ¿Quién eran los clientes? Bueno, los clientes no te puedo decir. No, pero digo, ¿qué tipo de personas iban? Bueno, eran arroceros, eran medianeros, eran estancieros. Y la parte, por ejemplo, como estaban muy cerca de la estación, ¿verdad? Era un paso y ya estaba en la estación. La gente contrabandeaba, se arreglaba mucho. Contrabandeaba mucho, porque nosotros teníamos 28 piezas y habían 10 piezas para bagallero. 18 eran porque se ocupaba con la gente que venía a hacer los instantes, que se dice, a pasar una hora, te alquilaban una pieza por una hora y te pagaban ahí. Entraba la mujer y vos no tenías que estar mirando quién era ni nada, no te interesaba, porque ahí el asunto era que pagara la pieza y que fuera la mujer mayor de edad. ¿Y el resto era para los contrabandistas que se quedaban? El resto, los 10 era para los contrabandistas, pero los contrabandistas dormían en salones de 6, 7 camas. Ahí venía y cada uno te pagaba la cama y dormían 6, 7. Había una cocina antigua en el medio que estaba en el medio del hotel, que había sido la cocina antigua del hotel, que tenía más o menos 4 metros de altura. Tenía un cielo raso de madera de barraca, aquella madera que es como un piso de Portland. Y tenía una puerta más o menos que vos ponías una escalera, la bajabas a la escalera y te subía y ahí se guardaba todas las cosas de los bagalleros. Los bagalleros no tenían nada en el cuarto. Ellos estaba todo depositado ahí. A la hora de salir el tren se veía cómo estaba la cosa y se empezaba a bajar. Y ahí llevaba por el andén del fondo, ¿me entendiste? El andén donde metían los ganados por ahí. Y lo entraba directo a los coches. Ahí estaban esperando con los alicates, con todo para meterlo en el gas y en los vagones, todos que iban a salir. Ahí lo cargaban, pero esto ya te digo, empezaba la faena a las 12 de la noche para las 5 cuando salía el tren, ya estaba todo embagallado. ¿Y ustedes cobraban para esos depósitos? Claro,
Si quedaba ahí la mercada, nos tenían que pagar por el tiempo que estuvieran. Ya cuando bajaban los paquetes, ya estaban pagando en el suelo. Cuando lo bajaban, ahí pagaba cada uno su diezmo, ¿viste? Que... Y, por ejemplo, los aduaneros iban a inspeccionar el hotel. Claro que iban, daban vuelta todo el hotel, patas para arriba, había unos cañaverales y se metían en los cañaverales una cantidad de comadrejas saltando de noche, pero no había nada. Estaba todo ahí, y vos sabés que lo interesante del asunto que eso estuvo durante 40 años y nunca nadie sopló donde se guardaba. Venían y aquí está el bagallo, claro, ellos sabían porque ellos le cobraban a los bagalleros para pasarlo, sabían que estaba ahí, pero encontrarlo mongos lo iban a encontrar, no sabían nada. Daban vuelta a los colchones, daban vuelta a todo. A las mujeres le levantaban la pollera porque usaban aquellos pollerones que iban hasta el suelo y ellos pensaban que estaban embagalladas y el grande que tenían, no tenían bagallo ninguno, no llevaban bagallo ninguno, era la cola de ellas que era todo depositado allí, estaba escondido. Y las cosas estaban arriba, se empezaba a llegar la gente y empezaba uno a bichar, cómo estaban los guardias, cómo estaba la ¿cómo cosa. hacían? ¿Tenían cuidadores para eso? Claro, muchacho, había uno eternamente arriba de la casa, sí. cuidando. Ahí donde está el dancing, sí. Arriba, uno cuidaba la estación, cuidaba los guardias que había, ya sabía los guardias que habían para darle el dato a los que estaban abajo. Eso era una organización fantástica, Juan Carlos, que había en esa zona. Increíble. Ahí se pasaban, cuando el asunto del arroz, que traían el arroz de contrabando, empezaban a largarlo por allá por la curva de lo de Nieto. Lo levantaban en la camioneta y lo traían y lo depositaban ahí. Después venían los almaceneros, los compradores, y había un bagallero encargado de venderle y cobrarle. Y nosotros le cobrábamos a ellos por donde lo tenían. Pero te imaginás que era el negocio redondo. Neri, y vamos a algo que tal vez usted no quiera comentar mucho, pero la parte de la noche, de la casa nocturna, la parte económicamente, ¿era redituable para ustedes? Fantástico. Porque la mujer que estaba atrás del mostrador llevaba el 20% en la parte de los que no tenían pareja. Vos estabas tomando en la barra daba para 15, 20 hombres, con taburetes, con todo. Se sentaban allí, había una recesionista vendiendo bebida. Los que esperaban y los que no esperaban, porque había gente que iba a mirar las mujeres porque le encantaba mirar las mujeres bailar y todo, le gustaba el movimiento nocturno ese que había ahí adentro. Entonces iban ahí, pero se tomaban 6, 7 whisky. Igual servía, porque era un gasto que hacían, y que todos esos whisky que no tomaban con pareja, era la parte que le correspondía a la recesionista que estaba atrás del mostrador. Era muy organizado, además la mujer que estaba atrás del mostrador se llevaba, vos llegabas al negocio, yo o mi padre, y cargábamos las heladeras. Y hacíamos un inventario de la bebida que poníamos. Todo lo que tenía la mercadería. La merca que teníamos. Pusiste 50 cervezas, ¿cuánto da? Bárbaro. Vos nos pagás la cerveza a nosotros al precio que nosotros te la cobramos. Si vos la vendés a otro precio, a nosotros no nos interesa. No nos interesa que nos corran los clientes. Claro, vos lo que puedas hacer para vos lo hacés. Ahora, lo mío, 50 cervezas, yo te las voy a cobrar. Al final de la noche yo vengo acá y te cobro toda la cerveza que vos vendiste. Si vendiste 25, 25 te cobro. Las otras 25 quedan para la noche siguiente. Te dejo 5 botellas de whisky. Cada botella de whisky te da 20 medidas. Son 5, 2 por 5, 10, son 100 medidas que yo te cobro. Ahora, si vos a esas 100 medidas le sacás 200, es problema tuyo. Y problema que no me crees con los clientes. Claro. Vos tenés que ser rápida y al tipo atenderlo bien y mamarlo bien y endulzarlo, que el tipo, en vez de mirar cuando vos vas a largar el whisky, que en vez de largar una, largues media. Claro.
Y meterle bastante hielo y endulzarlo, tenerlo enamorado ahí. Claro. La que estaba atrás del mostrador estaba bien maquillada, una linda mujer. Un negocio fantástico, un negocio fantástico. Y no había problema, ¿no, Neri? ¿Qué No, problema iba a haber, Juan Carlos? Ninguno. Las mujeres que trabajan en la noche son mujeres acostumbradas a trabajar en lugares de lujo. Ahí venían muchachas que trabajaban en Punta del Este, muchachas que trabajaban en el Cubilete, trabajaban en Pocito, en lugares que vienen muchos turistas, gente bien, son mujeres con una labia bárbara, saben conversar y además te tratan con una elegancia bárbara. Y era una época muy difícil económicamente. Económicamente no había terrible, trabajo, no había trabajo, las mujeres venían de todas partes, venían de Montevideo, toda la semana llegaban 6, 8 mujeres, se alistaban en la comisaría, las brasileras, bueno, la brasilera... Si habían 10 uruguayas, habían 15 brasileras, porque la brasilera se tenía que someter a los exámenes ginecológicos que le hacían acá, porque en el Brasil siempre hubo mucho problema de enfermedades venéreas, y les hacían exámenes de sangre, exámenes de piel y exámenes vaginales 2 veces por semana. A ella les hacían examen ginecológico, les hacían los lunes para trabajar hasta los viernes. Y los viernes iban a examen ginecológico de vuelta y para trabajar hasta los lunes. Neri, ¿cuál fue, no queriendo ir tan profundo, pero cuál fue el motivo de que ahí por el año 90 ustedes decidieron abandonar? No fuimos porque papá tenía cáncer, estaba muy enfermo, no aguantaba más, ¿viste? Este tipo de negocio es muy agotador. Sí. Yo estaba ahí, trabajaba con mi hermano, con Cacho, en la esquina. Yo trabajé con Cacho del 80 al 90. Yo era el mozo que atendía de día. Él atendía la noche. Él agarraba a las 6 de la tarde y se iba hasta las 6 de la mañana que venía yo. Y lo relevaba. Neri, y cuando, por ejemplo, cuando se terminó el movimiento de los trenes, ¿se sintió la empresa del comercio? No, porque ¿sabés qué pasa? Ese tipo de negocio marchaba igual porque venía gente de todos lados. La gente de campaña nunca dejó de ir, porque la gente esa que hace, por ejemplo, en este tipo de negocio de casas nocturnas y eso, alambradores, esquiladores, la gente los tiene por descarte, pero la plata de ellos vale, y son educados, son gente bien, ellos comen y toman y pagan todo lo que comen y pagan. Bueno, cuando venían esas comparsas que me avisaban, mirá que vamos 30, Neri, preparar las mujeres que vamos a cerrar la casa, me decía el dueño de la comparsa. El dueño de la comparsa. Así no hay problema ninguno. Yo ya les aviso a ella que le vayan diciendo a los clientes que la casa se va a cerrar durante esa noche. Después se sigue la joda, pero durante esa noche es para ustedes. Ajá. Bueno, digo... Oh. Y funcionaba todo, de la parrilla, todo, ¿verdad? No, la parrilla funcionaba y los cuartos también. Era el dancing que ellos querían, porque ellos querían las mujeres todas para ellos. Ahí venía todo ese tipo de gente, se los trataba muy bien. Y bueno, ahí se quedaban de noche con las chicas todas. No había problema ninguno. Entre ellos se arreglaban todo. Ya te digo, a veces 1 o 2 quedaban sin ocuparse y ellos hacían una colecta entre ellos y le daban como si se hubiera costado con 3 o 4, para no dejarla sin dinero a esta que estaba obligada a quedarse ahí. No había gente para ella, ¿viste? Entonces era una gente muy bien. Todo el mundo ahí adentro, no había problema ninguno. Yo ya te digo, trabajé del 65 ahí hasta el 90 y nunca hubo problema. Mi padre murió en el 91 y en el 90 ya alquilamos el negocio. Cuando alquilamos el negocio, púmbate, ¿viste? Porque ya los tipos que venían ya se querían aprovechar de la mujer, y la mujer que está en el negocio está por la plata. Ellas no son para gente pobre. Vos agarrás a una mujer de la noche y ella tiene hijos para mantener, hijos estudiando. Hay algunas que tienen hijos que son escribanos, de las que trabajaban ahí adentro.
Ellas le pagaban la educación a los hijos, tenían hijos en colegio y todo porque no los podían tener con ellas, ¿viste? Pero gente que se preocupaba de darle un buen nivel a los hijos. ¿El local, mientras ustedes estuvieron, lo tuvieron que reformar muchas veces o no se deterioraba? Mira, era un local muy fuerte porque es un local que no tiene problemas Los pisos de ese local eran todos de madera. De calentito en invierno, los cielos rasos todos de madera. Después él empezó a cambiar, a poner pisos de cerámica a los cuartos, que se terminó poniendo casi todo, pero eso lo hicimos nosotros en los años 70 y poco, viste, que se hizo, que fue cuando se trabajó mejor, que era un hervidero de gente. Y bueno... Lo que se conseguía económicamente daba para hacerse un capitalcito, digamos así. Juan Carlos, no te digo por gastancia, pero ese era el mejor negocio que un tipo pudiera tener. Cuando le tocó a mis hermanos que dejaron robar todo, yo me agarraba la cabeza. La parrillada, los mostradores, eran todos de monolítico, antiguo, de piedra, todo. Vos no sabés lo que era aquello. Había una mesa que estaba atrás del mostrador, que era la mesa donde se hacían las facturas, se rellenaban chorizos, se hacían las milanesas, todo. Tenía como 10 metros atrás del mostrador, ahí se trabajaba de madrugada los tipos haciendo milanesa y vendiendo y todo, 3, 4 tipos toda la noche, pa. Neri, Mirá, no sé si me podés... Te voy a hacer una era el mejor negocio que había en el pueblo, porque no paraba nunca. Yo te voy a hacer una pregunta, si me la querés contestar o no contestar. Según testimonios, algunos dicen que ya a medianoche o pasada la medianoche, tú salías con tu portafolio a depositar hacía dinero. hacía tres veces Ah, sí. caja en la noche, porque yo le llevaba a mi padre que vivía en Gundín, le llevaba la plata porque tenía miedo, porque había gente que cuidaba esos brutos movimientos. Y había una caja en el dancing, una caja en la entrada del hotel que eran las piezas y una caja en la parrillada, que trabajaba a full. Se cerraba a las 2 de la madrugada el dancing y todas las mujeres con los amigos y todo eso se iban a la parrillada, a tomar cerveza y a comer lechón y a comer asado y tripa rellena y bueno, y ahí amanecía todo el mundo ahí. Entonces es verdad que se salía con el portafolito Pero lleno. no, loco, se trabajaba bárbaro. Mi padre un día me dice a mí, mirá Neri, nosotros con lo que hacemos nos da todos los meses para comprar un 0 kilómetro. ¿Qué? Se trabajaba bárbaro. Bárbaro, vos no sabés lo que era. Aquel minaje entrando de noche a trabajar, bien vestidas, bien perfumadas. Una gente fantástica, que la gente no sabe lo que son las mujeres de la noche, tienen esa pretensión de tenerlas en baja, de que son, pero son una gente fantástica. Hoy muchas se casaron bien, tienen sus hijos, mujeres preciosas, están hoy con 70, 80 años, como estoy yo, 80 años. Ya en esa época eran mujeres de 28, 30 años, te estoy diciendo, pero con una gran experiencia. Y se quedaron casi todas en Río Branco, porque las mujeres que venían de Montevideo agarraban gente de acá y se hacían su vida después, 2, 3 años, y se agarraban un compañero. Te estoy diciendo montones. Te acompañaban en las buenas y en las malas, cuando te moría te lloraban una vida entera, porque te valoraban. Ahora una mujer no valora al compañero, es muy difícil que lo valore, porque no le da el valor que realmente el hombre tiene, pero la mujer que ha vivido, que ha pasado trabajo, loco, valora el hombre que tiene. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual, lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo casi Jerónimo Paseiro, Río Branco, Las Vegas. Personalizando regalos especiales. Te vamos a hacer un pequeño regalo. Bárbaro. Es un obsequio de acá del programa. Muchísimas Espero que lo gracias. disfrutes. Muy es un amable. regalo de Las Vegas. Muy Regalo amable. El siguiente espacio es presentado por Molinos Arroceros Río Branco.
Neri, tenemos un espacio en el programa donde hacemos algunas preguntas sobre el tema que charlamos. Sí. Y son 3 preguntitas que las voy a hacer, ¿ok? La primera, ¿frecuentaban asiduamente autoridades y acaudalados de la época local? Todos. Ese local lo frecuentaban todos. Ajá. Gente con gran nivel. Perfecto. Una estructura, una cultura bárbara. Iban 3, 4 y pasaban al reservado, iban 2 o 3 chicas que ellos elegían y ahí los atendían aparte de todo el mundo. Estaban los reservados para la gente que no quería que los vieran en comunicación con el resto de la gente, ¿viste? Que no se comentara quién eran, pero te compraban una botella entera de whisky y ellos le llevabas el bols con hielo y ellos se servían, invitaban a las chicas que estaban con ellos. Ahí, bueno, se arreglaban ahí. Después, cuando se iban a ir, ya te habían pagado todo de antemano, habían pagado el reservado, todo donde estaban, correctísimo. Perfecto. La segunda, Neri, ¿cómo era el relacionamiento entre las trabajadoras del sexo allí dentro del recinto? Buenísimo. Sabés que generalmente la mujer de categoría no tiene problema con las otras. Las terrajas, ese tipo de mujer sin escrúpulo es la que tiene problema. Pero las mujeres bien que había allí que trabajaban, ellas venían a trabajar, a hacer plata. No venían a pelear por hombres ni por nada, porque ahí mirá, llegaba un tipo con plata y le gustaba 2, 3 mujeres, se llevaba a las 3 y las 3 se acomodaban para estar bien con el hombre. La cuestión era satisfacerlo y que el tipo se fuera conforme y que ellas tuvieran la oportunidad de hacer la plata, porque era lo fundamental. Por eso vivía la gente y trabajaba por eso. Al otro día tenían que pagar la cuidadora de los hijos, comida para comer, vestido, todo, porque ahí había que andar bien arreglada, porque la competencia de mujeres era grandísima, mujeres muy bonitas y muy bien arregladas. Viste que ahí adentro, si no andaban con buenas pilchas y bien arregladas, no hacían América, se morían de hambre. Neri, le hago la tercera y última pregunta. ¿En alguna oportunidad intentó alguna autoridad colmearlos por alguna infracción en el local? No, nunca. Ellos venían y te decían, por ejemplo, que los ruidos no podían existir, que el negocio nocturno tenía que tener 60 centímetros la pared de anchura, que de afuera no se podía sentir los ruidos, que las ventanas tenían que tener el vidrio, un póstigo por adentro y arriba del póstigo una cortina bien gruesa. Que no sé si, y ellos venían y te experimentaban. La música 8 decibeles, no se podía poner más de eso. Los vecinos no se tenían que enterar. Cuando se hacía baile con orquesta era en un sótano que había ahí en el medio de todo el local, que no se sentía nada. Ahí iban toda la gente elegida con las mujeres mejores que había y ahí hacían strip, hacían de todo. Neri, ha sido un gran placer haberlo recibido acá en la pulpería. Ha sido sinceramente un gran placer. Y bueno, y agradecerle nuevamente. No, el placer es mío. Es una aclaración de la buena gente que convivió conmigo en esas épocas que, no sé, muchas ya se habrán muerto y muchos amigos también, pero había gente que me decía, Neri, ¿cómo estás con los impuestos? ¿Cómo está la luz y el agua? Y iban y traían 5 o 6 compañeros y los hacían pagar copas para todo el mundo y me hacían una fiesta ahí, yo hacía la plata que precisaba. Muy bien. Que no existe más gente como esa, se han muerto todos, porque yo no creo que exista ese tipo de gente tan bien, tan honesta, tan compañeros, ¿viste? Había una gente sensacional. Yo tuve la suerte de haber vivido una época en la cual el hombre era hombre y las mujeres, muy gente, que vos de repente estabas enfermo y te venía y te decía, yo te cuido el boliche, no hay problema, yo vengo, no te cuesta nada. Gente bárbara, gente que no hay con qué pagarla. Perfecto. Gente bueno, muy amigos, bien. Terminamos con este programa. Los esperamos la próxima semana con una nueva entrevista. Muchas gracias a todos.